Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural, el último programa del mes de septiembre y también el último programa de un sexenio que concluye en las próximas horas. Así que de eso estaremos hablando esta noche y le damos la más cordial bienvenida a usted que nos ve a través de su pantalla y por supuesto Iván Arrazola esta noche. ¿Cómo estás, Iván? Hola Trini, buenas noches. Gabriel Augusto, buenas noches. Augusto Chacón. Trini, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Gabriel, Iván, qué gusto. Gabriel Torres. Buenas noches Trini, buenas noches Iván, buenas noches Augusto. Oye, oigan, un programa especial. Antes de presentar los datos, ¿se imaginaban ver o estar justo en este espacio donde una mujer entra al gobierno? ¿Están esperanzados en que mañana será diferente? Digo, solamente antes de comenzar, Augusto. Breve. Creo que sabíamos que Claudia Sheinbaum iba a ganar, una mujer podía ganar. Mañana será diferente. ¿Sí? No sabemos si para bien o para mal, pero va a ser diferente, sin duda va a ser diferente. ¿Histórico? Desde luego histórico. Es una lucha de mucho tiempo, de muchos años y es un día especial el día de mañana para México. ¿Lo sientes igual? Sí, pues la primera mujer en Norteamérica, es decir, la primera de nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, Estados Unidos no ha tenido todavía una mujer en la presidencia y Canadá tampoco. Entonces yo creo que sí es histórico para nuestro país, es histórico para América Latina y es histórico para Norteamérica. Pues ese va a ser nuestro primer tema a tratar, precisamente una presidenta tras 200 años de república en nuestro país. Así que vamos a ver qué es lo que los especialistas han podido captar de la opinión pública, ha podido captar del ejercicio de gobierno en estos últimos días que se está justo ya concretando la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. También hablaremos de los desafíos que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum, cómo lo recibe y justamente cómo tendrá que ir avanzando conforme pase su administración. Y un cambio de gobierno que tendrá que efectuarse ya a partir del primer minuto de este primer día del mes de octubre con una nueva administración. Así que retomo el tema de Claudia Sheinbaum y estos 200 años de un país que ha pugnado por una independencia y por una vida justa para todas y para todos con un proceso revolucionario. A lo largo de todos estos años, mi querido Iván, ¿cómo hemos construido nuestra democracia en México? Bueno, pues es una democracia que se ha construido pues en base a muchos esfuerzos, pero también hay que decirlo, ha sido un proceso bastante complejo, bastante vamos a decirlo así, accidentado. No hemos tenido un camino lineal, un camino con un avance del todo claro. Hemos pasado diferentes etapas y nos vamos desde la época en la que nace la República, en el año de 1824, pues, ¿qué caracteriza a esos primeros años de la vida política de México? Pues mucha inestabilidad, muchos cambios constitucionales, muchos presidentes que pasaron a lo largo de la historia, y pues también están estos periodos de concentración de poder, tanto el porfiriato como toda la época del partido hegemónico, pues sin duda fueron épocas que terminaron marcando al país, pero donde la democracia pues estuvo ausente. Es a partir de los años 90 cuando comienza todo este proceso y comienza en buena medida pues por estas luchas para que se garantizara el voto, para que la oposición pudiera ir creciendo. Entonces es a partir de la época de los 90 donde realmente pues el país comienza a entrar en un proceso, digamos, distinto. No es un proceso, Trini, exento de pues también de muchas complejidades, de muchas críticas al poder político, temas relacionados con la rendición de cuentas, temas relacionados con corrupción que estuvieron presentes en la agenda pública y que, bueno, terminaron pues afectando sobre todo pues a los partidos que gobernaron de 2000 a 2018. Digo, estoy diciendo como un recorrido muy rápido, pero me parece que llegamos al año de 2018 y nos encontramos con características completamente distintas, con un gobierno que cuenta con un respaldo social muy importante, con niveles de aprobación también muy importantes. Me parece que esto de alguna forma también se refleja en lo que es la llegada de Claudia Sheinbaum, que es una presidenta que va a llegar con
me parece, impulso muy fuerte derivado de su propio movimiento, que va a llegar también con un respaldo social muy, muy importante, y que eso me parece que le da de alguna forma, pues digamos, pues esa fuerza que se necesita para impulsar un proyecto de Fíjate que de cuando gobierno. dices que termina y comienzan con un buen respaldo social, parecía que Carlos Salinas terminó con un buen respaldo social, ¿no? Terminó con un altísimo respaldo social, ¿no? Y justamente en la transición a la democracia. A partir de 1988 se intensifica el reclamo por una democracia que tendría que evidenciarse, esa era la lucha social a través de las urnas, que el voto fuera respetado, que el sufragio, en efecto, como se pidió en la revolución, fuera efectivo. Hasta 1988, cuando queda la duda si Salinas ganó o no la presidencia, empezamos esta transición a la democracia que no es discursiva. A partir de ahí nacen, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos. A partir de ahí se pone la semilla de lo que después sería el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral. Las leyes de transparencia, con todo y que el derecho a la información venía de finales de los años 70, se concretan hacia esta transición a la democracia y tienen su despegue más alto a comienzos de los años 2000. Todo eso es parte de la transición a la democracia, quitarle al Estado algunas atribuciones para que no fuera juez y parte de derechos humanos, elecciones, comisiones de competencia, defensa del consumidor, todo eso que las ciudadanas, los ciudadanos ganamos para tener un contrapeso con los ciudadanos, fue esa transición a la democracia. Luego de 200 años de país, yo no diría 200 años de república porque tuvimos dos imperios breves, uno muy breve y el otro duró algunos años, pero a final de cuentas en medio hubo dos imperios y entre 1821 y 1861 hubo una multitud de presidentes casi trimestral por las distintas facciones que se enfrentaban. A mí me llama la atención y creo que esa es la parte histórica, que Claudia Sheinbaum gana con una altísima legitimidad. Es decir, ese miedo de si estamos preparados para que una mujer nos gobierne, quedó claro. La gente no tuvo ningún conflicto en votar por una mujer y de qué manera votaron por ella. Por supuesto debe haber los arroces que no acabaron de madurar como en cualquier sociedad, que todavía pueden estar viendo ese detalle, pero me parece que no es generalizado. El reto para ella será no porque sea una mujer en sentido biológico, es obligado que tenga una perspectiva de género, es deseable. La pondrá en juego después de 6 años de un López Obrador que en el discurso se decía a las mujeres, pero no las atendió, ni siquiera atendió a las madres de desaparecidos. Tuvo un desdén cotidiano hacia las causas de las mujeres, aunque en el discurso, en la conformación de su gobierno, había mujeres. Aquí el reto es que la perspectiva sea, sí, de mujer. Y es que más allá de Claudia Sheinbaum, sí adopta más allá del discurso, sí, ¿no? Accionar, va a incrementar o va a favorecer este camino del que ya hablabas, Iván, ¿no? Que te remontaste hasta aquellos años, ¿no? Y que va esto construyendo, o sigue construyendo democracia. Sí, bueno, además la doctora Sheinbaum ha sido a lo largo de su historia por diversas razones, le han tocado muchas primeras veces. Fue la primera mujer que se inscribió en la ingeniería en energías que cursó en la UNAM. Fue la primera mujer electa en la alcaldía de Tlalpan. Fue la primera mujer en gobernar la Ciudad de México. Fue la primera mujer candidata de su partido Morena, aunque es un partido muy joven, pues es la primera mujer candidata de Morena y la primera presidenta electa de México. Por además, la primera votación histórica más copiosa en registro, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene muchas cosas, digamos, que le han tocado, muchas cosas que la vida la ha llevado a marcar circunstancia. Yo creo que también tiene una gran expectativa, se ha generado una gran expectativa en torno no solamente a su condición de mujer, que es muy importante, sino también a la posibilidad de hacer un gobierno digamos, con algunos matices. Si bien es cierto que ella comparte con Andrés Manuel López Obrador el tema de la cuarta transformación y todo esto que lo que ello signifique, ¿no? También es verdad que ella tiene un estilo más pausado,
que es más sobria en su comunicación, que Más pausado. con mucha frecuencia refiere datos duros, es más pausado en tiempo. Es decir, no habla tanto, no le gustan los discursos tan largos, ¿no? Además, que le gusta referir datos duros que tienen que ver con su formación como ingeniera y doctora. De alguna manera también creo yo que entiende un poco más y valora un poco más el rol del mercado dentro del Estado. Así lo han demostrado algunos de las primeras, compromisos que agendó después de haber ganado las elecciones, que tuvo reuniones con empresarios importantes, con banqueros importantes, en un momento en donde el presidente tenía literalmente otra agenda, otros datos, ¿no? Entonces Sí, yo creo que hay una... interactuando con empresarios norteamericanos ya, o sea, su agenda con el país del norte se marca que es prioritaria. Diferencia. Y bueno, mucha gente, yo veía muchos analistas que decían, es que ya se subordinó, pues es que no ha llegado a la presidencia la va a subir apenas el día de mañana. ¿Cómo querían que empiece a tomar decisiones sobre un gobierno que no le corresponde? Es decir, es verdad que Peña Nieto, desde que, su partido perdió las elecciones, se desentendió. Se desfiguró. Y el presidente le dejó al electo ya, buena parte de las decisiones importantes del país. Pero también, como tú lo referías en la primera pregunta, estamos ante el ocaso de la presidencia, a un día de la presidencia de un presidente de los más fuertes, yo diría, después de Salinas, el presidente más fuerte que ha tenido la historia política de México, para bien o para mal, que tiene muchas asignaturas pendientes, pero que no tenía yo la menor duda de que él iba a tener el control del país hasta el último día de su mandato. Después, pues ese después yo creo que habrá que verlo. Ya en nuestro siguiente programa podemos empezar a hablar de ese asunto con algo más allá que predicciones, sino ya hechos puntuales y concretos. Y yo espero que el nivel de legitimidad que le dieron los ciudadanos en las urnas a la presidenta electa, la posibilidad de armar un gabinete que en principio a mí me da mejor sensación respecto del que termina, y una circunstancia del país favorable para que se tomen mejores decisiones y algunas de las cosas que generan polémica y que polarizan el país puedan matizarse. Yo creo que esa oportunidad está ahí. Como dijo Augusto, vamos a ver si eso, junto con una agenda de perspectiva de género y otras cosas que nosotros esperamos que ocurran, finalmente se van a plasmar o no ya en las decisiones de este nuevo gobierno. Por eso reitero que si en estos 200 años esto será como un paso hacia adelante a poder afianzar el proceso democrático de México. Es un paso adelante después de que esta administración nos llevó algunos pasos detrás en estas conquistas ciudadanas que eran parte de la transición democrática. Las que mencionaste. Las que mencioné. Y Gabriel mencionó dos cosas importantes que nos pueden dar pistas. Como alcaldesa de Tlalpan le tocó la caída del colegio Rebsamen y su reacción hacia las víctimas fue igual que la de un político varón. La caída de la línea 12 en México también. Las víctimas, uno esperaría de alguien con perspectiva de género una manera diferente de enfrentarse a las víctimas, que ha sido un problema que han padecido no solo el gobierno de López Obrador, todos los gobiernos, la incapacidad para hacerse cargo de las víctimas, para reparar el daño y para garantizar que no se repita. Ella no reaccionó como hubiéramos esperado de una mujer que tuviera semejante poder. Sabemos que una vez que se pone en la banda presidencial hay una metamorfosis muy importante. Esperemos que ella recupere esa impronta que sí hay en ella, de luchadora, de consciente de los derechos de las mujeres, de una visión de la justicia mucho más a la izquierda que la del presidente López Obrador. Y a mí me da buena espina este contacto que ha tenido con empresarios, que ha tenido con emisarios de Estados Unidos para cambiar eso hacia un pragmatismo que no necesita ser en contra de la justicia. Simplemente necesitamos dialogar entre todas las partes, cosa que no nos sucedió en esta administración. Eso puede tener una buena señal de futuro. Mayor diálogo, entonces. Es complejo el tema del manejo del poder político y hablando propiamente del poder presidencial. No solamente son los resultados en el ejercicio de gobierno, es también pues el manejo del movimiento en este caso, ¿no? Que hay un movimiento detrás
que es este movimiento ¿De la 4T? de la Cuarta Transformación. ¿Y eso qué De implica? repente como que se me fue del panorama y entendí o tuve la percepción de una Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mucho más allá de la 4T. ¿No crees que se vaya a salir de la 4T para hacer y plasmar su firma? Pues bueno, ella ha dicho que va a ser presidente para todas y para todos, pero pues evidentemente hay un movimiento que la respalda, que está en las cámaras y entre otras cosas pues va iniciando, pero a ella le va a tocar manejar en gran medida el proceso sucesorio, ¿no? Dentro de 6 años. Entonces, lo mismo que con una relación compleja con los gobernadores, con gobernadoras, con presidentes municipales, de ahí que pues no es únicamente hablar del tema de la gestión, sino también pues el tema del control político y que esta es la parte quizás más compleja de lo que es sentarse en la silla presidencial. Porque esos movimientos y el personaje como tal a lo largo del ejercicio se deteriora, ¿no? Sí. Pero no así la construcción de la democracia en un país. Se va a ir suavizando, diluyendo con el gasto natural del ejercicio de poder. Pues de entrada, bueno, respondiendo a la pregunta, voy muy adelante, hay no un todavía. reto, traemos ahí todo el tema de cómo va a quedar el Poder Judicial al final de cuentas, qué va a pasar con los organismos autónomos, que son una parte central de la democracia. Comienza con retos muy importantes, ¿no? Muy importantes. Y nuestra transición a la democracia me parece que tuvo un defecto muy grande, que no fue en la misma intensidad ni le aplicamos la misma mirada inquisidora que, por ejemplo, a la educación. La transición a la democracia hubiera sido plena y más igualitaria si hubiéramos con el mismo trabajo, y además todavía teníamos fondos de los que producía el petróleo, invertido muchísimo en educación. Sin duda nuestra democracia tendría otro signo, no sé si mejor o peor, difícil especular, pero uno distinto, donde no haya esta duda entre que hay unos que ven el país diametralmente opuesto a como lo están viendo quizá otras y a otros. Y eso es lo que hace histórica la llegada de Claudia Sheinbaum, que no fue solo una parte del país, que no fue solo una clase económica. El voto que ganó fue transversal, y si eso lo toma ella con la debida democracia y apelando al Estado de Derecho, sin duda será un paso adelante. O sea, tiene con qué hacer un excelente gobierno. ¿Tiene con qué? Tiene con qué, y fíjate, antes de irnos al corte, Trini, yo quisiera darle al auditorio algunos datos que me dio la tarea de investigar. En México, la primera gobernadora surge hasta 1979, el periodo 1979-85, que fue Griselda Álvarez Ponce de León en Colima. Y del 79 al 2004 ha habido 19 mujeres que se han convertido en gobernadoras de México, en 3 entidades dirigidas por mujeres, que ahorita en el 2024 tenemos 13. Hemos tenido 6 candidatas importantes a la presidencia de México: doña Rosario Ibarra de Piedra, Marcela Lombardo, Cecilia Sotro, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala y ahora la la presidenta electa, que mañana será presidenta de la República. De acuerdo con la ONU, en el 2024 solo 18 países, fíjate el dato, solo 18 países están presididos por una jefa de Estado y 15 países tienen jefas de gobierno. Recordemos que en Europa, por ejemplo, la jefatura de Estado está separada de la jefatura de gobierno, por eso es que tenemos una diferencia. De acuerdo también al mismo dato de la ONU, el 23.3% de los miembros del gabinete de todos los países del mundo, apenas ese 23.3% son mujeres. Y solo hay 15 países en los que mujeres ocupan más del 50% o el 50% de los ministerios o de las secretarías del gabinete federal. Es decir, que en la gran mayoría de los países no hay paridad. Bueno, pues eso nos da un dato muy interesante. Es importante, Gabriel, porque a pesar de que sean tan pocas, creo que todos recordamos a Angela Merkel. Por ejemplo. Y la pondríamos, A Margaret pero Thatcher. en un sentido, Margaret Thatcher tenía un modo muy varonil de conducir, de ser jefa de gobierno. O sea, la política tiene un pero rostro a veces. Angela Merkel sí tuvo una perspectiva completamente distinta, y nadie pone en duda que fue una de las grandes mujeres entre los hombres de Estado de la historia. Hacemos una pausa y justo hablemos de los desafíos de Claudia Sheinbaum como mujer,
como primera mandataria los próximos 6 años frente al gobierno de este país. Al volver. Ya estamos de regreso y justo con todas las cifras que nos dabas en el espacio anterior, Gabriel, de cómo las mujeres tienen una menor participación en la vida política y en la vida pública de cualquier país, no solamente de México, o municipio o estado. ¿Qué diferencia pudieras tú o pudieran ustedes encontrar entre, porque lo decía, ¿no?, Augusto, hubo decisiones de Claudia Sheinbaum en frente de Ciudad de México donde actuó quizás como cualquier otro político hombre, ¿no? Pero quizás a lo largo de su ejercicio se pueda notar justo lo que Angela Merkel, por ejemplo, pudo haber hecho. Bueno, yo destacaría de la Merkel, entre las cosas que más llamaron la atención fue su preocupación excesiva por el tema de los derechos humanos, por los derechos de los migrantes en específico, a pesar de que eso terminó costándole votos. Es decir, buena parte de su caída es por apoyar, como decía Augusto, a las víctimas, en este caso a los migrantes y a los derechos humanos que tienen los migrantes, la defensa que hizo, digamos, en un tema civilizatorio de Angela Merkel en Alemania, demostrando que la Alemania, que en el pasado llevó a Europa a 2 guerras mundiales, podía convertirse en un país, ícono en el respeto ahora de los derechos humanos, de las garantías individuales y de la civilidad que como humanos en el siglo XXI nos debe caracterizar. Yo creo que ese papel lo jugó tan bien que terminó perdiendo buena parte de su capital político. No te vayas a salir del tema migración y derechos humanos, porque en el gobierno de López Obrador hubo una tragedia. Justo una oficina de migración le prendieron fuego para hacer una especie de protesta por el trato, por las formas, y desafortunadamente fallecieron muchos migrantes. ¿Cuál fue el manejo y qué es lo que debemos de modificar para este nuevo sexenio, hablando de migración, que yo entiendo es uno de los grandes desafíos que tiene México como gobierno, pero México como país? Tenemos que recuperar un principio y tenemos que, a partir de ese principio, modificar la política pública. El principio que México había tenido hacia los migrantes privilegiaba siempre los derechos humanos, el trato humano que debíamos darlos, el principio constitucional. Y de ese principio teníamos un Instituto Nacional de Migración que no era perfecto, pero que no llegaba a los extremos que ahora el Instituto Nacional de Migración incurrió durante 6 años, en gran medida por la presión de Estados Unidos. La obligación de contener en la frontera sur las olas de migrantes que han llegado, porque además es un fenómeno que ha crecido en los últimos años en todo el mundo, y México no supo reaccionar porque traicionó sus principios, y si traicionan los principios, cualquier política pública que pongas es irrelevante. Así vimos los muertos en la frontera. Algún funcionario puso un candado para que no salieran mientras estaba el incendio, pero lo demás que hemos hecho es poner a la Guardia Nacional al servicio de regresarlos a sus países. Me parece que necesitamos, insisto, recuperar el principio constitucional que teníamos, privilegiar los derechos humanos por sobre todas las cosas. A final de cuentas, eso es de más largo plazo que lo anterior, y llegar a un acuerdo dialogado con Estados Unidos respecto al fenómeno, porque también aceptamos ser país de recepción. No importa de dónde fueran los migrantes que Estados Unidos regresara, venían a dar a México, con el costo y con el riesgo que eso implica. No tuvimos una política pública al respecto, simplemente reaccionamos a una petición de nuestros vecinos del norte. Recuperar el principio, establecer una política pública de una manera diferenciada, que parta de un diagnóstico, que se construya con diálogo, que se le genere un programa que tenga un presupuesto accesible y que la podamos estar evaluando. No vamos a detener el fenómeno de la migración. Incluso ya hay lugares como Jalisco que son destino de la migración. Ya no solo son paso. Hay gente que ya se viene a quedar aquí y no lo vamos a frenar como no se ha frenado en ninguna parte del mundo. Tú hablas de la migración y mencionas derechos humanos como algo que va en un engranaje
tomados de la mano, pero me pongo a pensar en nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues es una de las que quedó desmanteladas justamente en este retroceso que podemos ver de esta transición a la democracia. Insisto, no en lo electoral, en todo lo demás que tiene que ver con la democracia, en el control que efectivamente tengamos las ciudadanas, los ciudadanos, respecto a lo que sucede en nuestras vidas y de manera central, la Comisión de Derechos Humanos, que atiende sobre todo, o principalmente, o quizá únicamente los abusos de poder. ¿Opinas? Pero además me parece que, bueno, que este carácter autónomo de la comisión, que bueno, este discurso de es que las comisiones de derechos humanos no sirven para nada, únicamente son para ayudar a los delincuentes, pues es un discurso que le ha hecho mucho daño a la centralidad que deben de tener los derechos humanos. Desde su existencia, desde no su solamente ese existencia. sexenio. Pero además, me parece que esta parte que menciona Augusto de un diagnóstico claro es fundamental para poder abordar este problema. En el sexenio que está por terminar, bueno, el presidente López Obrador decía es que hay que darles trabajo a estas personas para que no dejen sus países, hay que ponerlos a sembrar árboles. ¿Qué quedó de esa política? Pues el tema de no evaluar, de no saber cuál fue el impacto de estas propuestas, de estos programas que se desarrollaron, pues no nos permite saber pues hasta qué punto ¿no? se pudo avanzar. Pero además me parece que hay otro aspecto central en todo este tema, y es que en América Latina el problema con la democracia es un problema muy fuerte. Simplemente la crisis que se está viviendo en Venezuela pues ha impactado pues a toda la región. El éxodo de venezolanos y venezolanas que han tenido que abandonar este país y terminar en otros territorios realmente ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, a lo largo del sexenio, lo que vimos son estos éxodos, estas llegadas masivas de migrantes que pues prácticamente no se podían controlar. Me parece que también otro factor que es muy relevante es hablar con transparencia y con claridad. Si México se convirtió en tercer país seguro o no se convirtió, no lo sabemos oficialmente porque pues el gobierno mexicano no lo reconoce, pero pues en la práctica eso fue lo que ocurrió. Entonces me parece que se tiene que tener mucha claridad en que el problema no nada más está en el tema económico, también está en el tema político, que es fundamental para entender por qué mucha gente ha tenido que abandonar sus países. Ahora, yo creo que las comisiones, en realidad el deterioro al que se refiere Augusto de las comisiones, pues no ocurrió este sexenio. Las comisiones eran poco menos que irrelevantes al inicio del sexenio, porque el diseño de la comisión corresponde a un momento político de México que era el de principios de los 90. Y desde entonces ese organismo constitucionalmente autónomo que no nació como tal, no adquirió, no se transformó, digamos, institucionalmente en algo de mayor peso. De tal forma que las resoluciones de la comisión pasaron de ser primera plana de los diarios nacionales a ser una nota de interiores bastante, digamos, relegada jerárquicamente como noticia, ¿no? La fuerza moral de las comisiones fue diluyéndose, y no es solo un tema federal, pues nomás vela en Jalisco, ¿no? Y aquí nada tiene que ver Morena en eso. Una comisión cooptada de bajo perfil, sin mayor, digamos, solvencia pública. Entonces, no, yo creo que en general en el país todos tuvimos un descuido, los ciudadanos tuvimos un descuido con respecto al tema del modelo de comisión y lo que se debió haber transformado, digamos, la segunda etapa de eso que nació como comisión y debió haberse convertido en un instituto, de esas resoluciones que nacieron con la pura fuerza moral de quienes las suscribían, a una que debió haber migrado o caminado hacia algo que tuviera mandato imperativo, es decir, los derechos humanos a la postre, después de 20, 30 años de la creación de las comisiones y de la firma de tratados internacionales, no puede seguir siendo un tema a contentillo de los gobernantes si cumplen o no cumplen. El desafío es que las resoluciones de eso que hoy se llaman comisiones y mañana se tendrían que llamar de otro modo y tendrían que estar dentro de los órganos jurisdiccionales, tienen que ser obligatorias. El respeto a los derechos humanos no puede ser ya una recomendación. Que se acepta o no la recomendación. Tendría que haber una obligatoriedad sobre el asunto. Yo coincido plenamente con Gabriel, pero en esta administración incluso, y lo vimos hacia el final, ni los amparos eran respetados. No, nada. Lo que dijeran los jueces
se volvió irrelevante. No, pero para el tema de derechos humanos. En el caso de derechos humanos dependíamos mucho del perfil de quien presidiera las comisiones. De la solvencia. Porque justamente era un tema estrictamente moral. ¿Quién me recomienda de aquellos grandes presidentas de las comisiones de derechos humanos cuya voz pesaba, pero no solo a los gobernantes, también entre la gente, hacía la diferencia, y eso se vino diluyendo y acabaron siendo comisiones, esta particularmente, bueno, la del Estado no existe y la federal... Aeropuertos gigantescos. No significaban nada para los derechos humanos en un periodo en que se han violado derechos humanos al por mayor. Hacíamos un planteamiento de ¿y qué le ha faltado a la opinión pública, incluyendo periodistas, investigadores, analistas, para poner en la agenda los derechos humanos? No sé si ustedes tengan la misma percepción de que se nos va la vida a veces en el comentario político y no en aquello que afecta, que roza en la necesidad de la ciudadanía, y que por eso hacemos también que se pierda en la agenda de los y las políticas. ¿Te acuerdas, después de Guadalupe Morfín Otero, alguien más que hubiera tenido solvencia pública para llevar derechos humanos en Jalisco? Para que veas que no es un problema nuevo. ¿Alguien que recuerde alguna figura, No. Iván? ¿Tú recuerdas? Después de Guadalupe que tenga Morfín, ese peso, ¿sí? ¿no? Que hubiera tenido, digamos, la fuerza, el valor, la independencia para llevar, digamos, la defensa de los derechos humanos desde la trinchera que le dejaron jurídicamente, que son recomendaciones. Entonces, si quienes recomiendan no tienen solvencia pública, no acreditan, digamos, la confianza de la sociedad, pues esas recomendaciones pasan a un segundo o tercer lugar. Después me acuerdo que se inventaron hasta el concepto en los medios de la macro recomendación cuando se referían a los temas agua, por ejemplo. del agua, del río Santiago, y ni con el grandilocuencia del término se lograba que tuvieran el peso excesivo. Hoy una recomendación no sale ya ni en notas de interiores. Hace un momento platicabas también, justo con esto de los derechos humanos, la migración, etcétera, algo que ha marcado este gobierno y que será un desafío darle continuidad, sin duda, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, y son los programas sociales. Hablabas tú de sembrar, ¿no?, árboles por todo el país, etcétera, pero Claudia Sheinbaum ha mencionado que unirá, por ejemplo, en otros programas sociales a mujeres entre los 60 y los 64 años de edad. Qué desafío tan grande, no solamente el de respeto a los derechos humanos, sino que brindarle a la población los servicios básicos es un derecho de toda la población, y que tendrá que salir no solamente con eso, sino con los programas que puso como constitucionales el presidente López Obrador, más los que se vayan sumando. Creo que satisfacer las necesidades de la población va a ser un gran desafío para los próximos 6 años. No solo las necesidades, por supuesto, satisfacer necesidades de educación, alimentación, Salud. que tenemos un grave problema, salud, vivienda. En las grandes metrópolis tenemos el derecho humano a una vida saludable, a un derecho a un medio ambiente limpio, y no lo estamos consiguiendo. Por supuesto, ahí hay un grandísimo desafío, pero también eso está unido a un desafío presupuestal. No lo va a solucionar el gobierno de la República a partir de concebir que solo repartiendo el dinero desde el Zócalo de la capital es como se atienden los problemas sociales. A final de cuentas, estos problemas continúan ahí, y hay transferencias de dinero, está muy bien, pero eso no hace que el Estado mexicano, que es el obligado a proveer, que la gente acceda a esos derechos, tengan salud, tengan vivienda, tengan alimentación, tengan agua. Ya no nos vayamos mucho más lejos. Creo que el enfoque de derechos humanos es ese enfoque de principios que ella tendría que privilegiar y saber que no lo puede hacer sola. Lo que nos ha sucedido, lo que sucedió con los medios de comunicación con más intensidad en este sexenio, es que a cualquier defensor de derechos humanos, y pensemos en lo que sucede en Chiapas, pensemos en lo que sucede en Guerrero, siempre se contrapuso la voz del presidente. Sí, estamos oyendo aquí al defensor de esta organización de derechos humanos que tiene 50 años trabajando, pero el presidente dice que... Y entonces quedaba completamente anulado el discurso, porque ni los medios de comunicación actuaron bajo el principio de los derechos humanos, no para tomar la palabra acríticamente de un defensor de derechos humanos, por ir a campo y ver lo que está sucediendo.
nos ganó el presidente o ganó el presidente el espacio público y era su voz la que sancionaba si se violaba un derecho humano o no, simplemente desde su criterio. Y me parece que eso nos está costando como sociedad. Por eso digo que en la transición a la democracia perdimos la oportunidad de invertir en educación y que fuera a la par. Una educación de mucho mejor calidad, crecer 1 o 2 años en la expectativa escolar de los jóvenes y que tuviéramos acceso a entender situaciones que van más allá de que me den dinero, porque eso a final de cuentas no resuelve. Ella tiene un reto muy grande, ella dice que es una defensora de derechos humanos. Vamos a ver si es cierto, porque las violaciones son cotidianas y suceden en todo el país. Y además me parece que ella como científica lo sabe sobre el rigor que se tiene que tener en las evaluaciones. Una de las medidas que también se pretende tomar pues es, si no desaparecer el Coneval, sí pues trasladarlo dentro de otra dependencia dentro de la administración pública. Es muy importante que instituciones como el Coneval se mantengan, porque son las que evalúan si esos programas sociales de los que tanto estamos hablando en realidad están sirviendo para lo que dicen que sirven, para combatir la pobreza, para que las personas puedan tener un mejor desarrollo. Entonces es muy importante el poder seguir evaluando lo que se está haciendo en el país. Me parece que si hablamos de retos, el tema de salud pues también es un tema importante. Ya el Coneval lo decía, hay 50 millones de ciudadanos y ciudadanas de México que no tienen acceso a servicios de salud. Esto es algo muy grave, se tiene que corregir, ya que pues es me parece que junto con el tema de seguridad, dos de los eslabones en los que si no se trabaja de manera acelerada, los problemas se pueden incrementar. Yo hablaría además de otros 2 que me han tocado aquí, que es el tema de la deuda pública. Pasamos a 14.1 billones de pesos, de 10.83 billones que había al final de Peña Nieto a 14.1 billones de pesos, con lo cual la perspectiva que el Fondo Monetario Internacional hace de crecimiento económico para México es de 2.2% menos en la producción y el consumo debido a la deuda. Entonces, aquí hay 3 alternativas que la presidenta, con las cuales se va a enfrentar recién llegue a su gobierno. Emitir más deuda, lo cual ya parece difícil con la cantidad de deuda pública que tenemos. Aumentar los impuestos, lo que parece poco probable a los ojos de muchos expertos y de la política de la Cuarta Transformación. Y la otra es recortar el presupuesto. Entonces, algunas de esas 3 cosas le tienen que ajustar, porque en finanzas públicas la cobija ya no alcanza. Pues la austeridad franciscana parece que es a donde más se va a ir, porque es parte de la política de la 4T, y tú decías que, bueno, aunque sea un gobierno diferente, pero hay una estructura, hay una columna vertebral sin duda de la 4T. Tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos en los primeros minutos, obviamente, del primer día del mes de octubre, ya de ver en funciones diferentes titulares en la Sedena, en el Ejército Mexicano, lo digo, en la Marina, etcétera, en la Guardia Nacional, que bueno, ya tenemos reforma, etcétera, pero ¿cómo va a ser justo este cambio de gobierno en los próximos minutos? A regresar de la pausa. Bueno, y ya estamos de regreso y sirve que le invitamos, por supuesto, porque este día martes 1 de octubre a partir de las 8 de la mañana, a través de las noticias N+, estaremos dándole una cobertura a la toma de posesión de su cargo de la nueva presidenta de México a partir de mañana, Claudia Sheinbaum, y que a las 9 de la mañana comenzará todo el acto protocolario, y que, por cierto, ya desde este día lunes comenzaron a llegar los mandatarios, más allá de esta agenda, ¿no?, que si con España, si lo invitó, no lo invitó, si van a venir o no, etcétera. No van a venir. Bueno, pero van a venir legisladores de oposición al gobierno español, creo que confirmaron 2, ¿no?, de tal forma que estarán presentes, ¿no? No representan al Estado español. Correcto. Pero ya están en una comida, ¿no?, en Palacio Nacional. Van a cenar con la presidenta
los mandatarios que vinieron esta noche. ¿Tú Además, a esta hora deben estar cenando. Hubo un registro de cómo era, ¿no?, en sexenios pasados, donde venían 200 representantes de los países. Después fue disminuyendo, ¿no?, hasta llegar a 50 más o menos representantes de países que estuvieron en la toma de posesión, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, si no me equivoco, si las cifras que yo consulté no están erradas, y ahora pareciera que vienen todavía menos a presenciar esa toma de posesión. Bueno, es que una de las cosas que le deja erosionada es la política exterior. Es decir, el presidente tuvo una posición completamente convulsa respecto a el tema de aquello que se conocía en México como la doctrina Estrada, la no intervención en los asuntos propios de los pueblos hermanos del mundo. Y eso le ha traído a México, pues eso ya tenía una pausa. Digo, eso no existe en relaciones diplomáticas. La relación con Estados Unidos, con España. Con España ya había dicho que había una pausa. Ahora dicen que es por la carta. También el tema con Ecuador. Es decir, ha tenido roces con Argentina, los tuvo con Uruguay. Es decir, los ha tenido con diversos países, con Estados Unidos a cada rato, solo que pues tampoco se pone con Sansón a las patadas, pero en general con Canadá ha tenido desencuentros muy grandes. Entonces, en lo que tiene que ver con la política exterior, pues sí, claramente ahí hay un tema donde hay mucho que trabajar. Ahora, pero sí apuestas a que el nuevo gabinete tendrá mayor veo como una buena posibilidades. señal que una gente como Marcelo Ebrard, que él de suyo, es un buen político diplomático, digamos, ¿no? Aunque no es un diplomático de carrera, es una gente instruida, que se le conoce como conciliador, no como rijoso, que suele ser efectivo para la construcción de puentes y acuerdos, y que se ha designado precisamente él en esa tarea. Yo creo que tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio en primer lugar, pero en segundo, con la mano izquierda que sí tiene para tratar de resolver temas o conflictos de orden diplomático. Sí, él está en economía, es Juan Ramón de la Fuente quien se va a encargar de las relaciones que nos exteriores. quedamos con la idea de que Marcelo Ebrard, por el trabajo que ya había hecho en ese sexenio que termina. En los términos que decía Gabriel, tiene razón, porque viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, intervienen Canadá, México y Estados Unidos, y se necesita una dosis de diplomacia, además de pericia técnica en cuanto a los acuerdos económicos. Pero sí, hay un gran reto. Yo no pondría en primera línea quiénes vienen y quiénes no vienen a la toma de posesión. Así ha sucedido. De hecho, de Estados Unidos viene la esposa del presidente, que no tiene ningún tipo de cargo público, es solo una cortesía que venga la esposa del presidente. Yo no lo pondría en primera línea. Creo que habrá que ver otros símbolos alrededor de la toma de posesión. Por supuesto, escuchar sus primeras palabras como presidente. De los mandatarios, eso sí, ¿no? También. De los jefes de Estado de los países. La reacción formal de los países después de la toma de protesta. Sí, y bueno, tendrá que reparar algunas relaciones. Dos bancos de los más importantes que hay en México son españoles. Empresas constructoras. Muchísimas cosas son españolas, canadienses, estadounidenses, inglesas. Dependemos mucho de las semillas que nos exporta Ucrania. No podemos tirar, como se decía antes, la frontera de nopal y aquí adentro estamos solos. No es así, y ella es uno de los desafíos que tienen. Fincar unas relaciones internacionales de otra manera. Le ayudará mucho, ya lo hemos comentado en programas previos, que Kamala Harris ganara la presidencia, que fueran dos mujeres y que pudieran establecer un diálogo diferente, le daría a Claudia Sheinbaum un nivel de poder muy diferente. Sería deseable que así funcionara, aunado a que ella en verdad haga un examen de conciencia, no ella como persona, ella como jefa de Estado, respecto a la diplomacia que ha llevado el Estado mexicano en los últimos 5 años y 10 meses. Y bien dices, a lo mejor quién viene, cómo llegaron, que si fueron los jefes de Estado a recibir cada uno en el aeropuerto, el AIFA, ¿no?, que no fueron al aeropuerto de Ciudad de México. Quizás son las formas, pero hablarán de un fondo también, ¿no?, de cómo y con quién sí comienzan las relaciones tersas, ¿no?, en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues seguramente eso lo veremos desde el día de mañana, que bueno, una de las cosas raras que tiene nuestro régimen constitucional, pues el mandato de López Obrador
termina en el último segundo del día 30 de septiembre, pero de ese momento que Claudia Sheinbaum toma posesión, rinde protesta, que lo hará aproximadamente a las 11 de la mañana, pues no tenemos como tal jefe de vacío, Estado, ¿no? Hay un vacío. Sí lo hay, legalmente sí lo hay, constitucionalmente sí lo hay. Antes lo había, no lo hay en las áreas clave que ya mencionaste, en la Secretaría de Defensa Nacional, en el Ejército, la Guardia Nacional. Inmediatamente toman el mando los secretarios que ya designó Claudia Sheinbaum, y la parte de seguridad queda más o menos segura. El fiscal se mantiene porque no cambia el ritmo del sexenio. Es otro plazo el que tiene el fiscal a partir del gobierno de Peña Nieto, no cambia con el presidente. Así que esas partes, y la Secretaría de Gobernación, que se encarga en teoría de la gobernabilidad del país, a las 12 en punto toman el control de sus materias, y después viene el símbolo de la presidenta poniéndose la banda, que es un símbolo nada más muy importante, sin duda muy importante, porque lo hace además frente a la representación popular y frente a la representación de los estados, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Ese es el símbolo que hay ahí, y como invitados especiales, los mandatarios que hayan querido venir, las iglesias que siempre están representadas también ahí, y una multitud de personas. Pero a final de cuentas, la parte delicada, la seguridad, a las 12 ya tenemos nuevos mandos para todo el país, y eso no se va a desbarajustar más de lo que ya está desbarajustado. Bueno, para dar tranquilidad, pero también me parece que es importante el tema de las formas. Recordarán, por ejemplo, en el 2006, en el 2012, donde las tomas de posesión de los nuevos presidentes pues se mantuvieron ahí un poco en vilo, ¿no? Por las protestas, alegando fraudes electorales. Sí, digo, lo del 2006 ¿no? Fue una cosa muy vergonzosa, ¿no? Y bueno, ya en 2018 pues fue realmente tersa la forma en la que se llevó a cabo esta ceremonia. No sabemos cuál va a ser la actitud el día de mañana de la oposición, si va a haber alguna protesta por lo que se ha aprobado en días recientes. Eso es interesante, porque hoy declaraba un representante de los diputados, que habían llegado a un acuerdo de que la ceremonia iba a ser republicana, y que entonces no íbamos a ver exabruptos como pancartas o gritos, en teoría. Pero a final de cuentas, lo rescatable para mí y para la reflexión es esto de republicano. A final de cuentas, esas protestas y lo que manifiestan las distintas facciones es parte de la República. Creo que no tendríamos que alarmarnos demasiado de que no sea la cortesía monárquica de sí, señor presidente. Yo no me alarmaría demasiado. Ojalá sea más tersa. Va a haber un periodo de posicionamiento de las distintas facciones representadas en el Congreso antes de que ella llegue. Van a tomar una postura que será pública, y después se hará la ceremonia de pasar el mando del presidente a la presidenta. Yo no auguro que vaya a ser tersa, porque va a estar Andrés Manuel López Obrador, y en la oposición todavía hay animadversión. Quizá no sea contra ella, pero yo no la espero tersa, pero eso también a mí, me parece republicano. ¿Y por qué tú sí crees que pueda ser tersa? ¿O también apuestas a que va a haber ahí algún...? Bueno, a ver, lo que pasa es que en términos de imagen, por ejemplo, Calderón no recuerda con mucho gusto el día que tomó protesta, ¿no? O sea, no es un recuerdo que guarde ahí el video, ¿no? Es sus mejores recuerdos de su vida. No es sus mejores recuerdos, pero me parece que en este caso, pues tratándose de la primera mujer presidenta, las condiciones en las que llega, pues sí tendría que, digamos, haber cierta civilidad, que pues al final de cuentas pues se trata de una ceremonia. No, y habrá un blindaje, porque tiene una mayoría de legisladores, legisladoras, ¿no? Eso es interesante, porque a final de cuentas, aunque la tengan, aunque nos diga la presidenta todavía electa, bueno, en un ratito ya será presidenta en funciones, que estamos en presencia del mejor presidente que ha tenido la historia, sus actitudes no son así. Siguen fomentando esa rijosidad de enconar a unos contra otros. Yo deseo que sea tersa, que no haya demasiados abruptos, nos conviene a todos, y a final de cuentas, como decía el viejo dicho, enemigo que huye, puente de plata. Si el presidente ya se fue, porque mañana que vaya a hacer el cambio de banda ya no será formalmente presidente, simplemente será el acto simbólico de cambiar la banda, pues que se vaya bien, que no le suceda nada, y vamos a lo nuestro, eso sí, a la República. Yo no espero demasiada tersura, ojalá esté en un error,
pero tampoco se me haría muy grave. Lo que sí es que los discursos, como bien lo dicen, no tanto de quienes tengan la posibilidad pues de hacer uso de su voz, habrá que registrarla justo para saber cuál es el camino que tomarán, cuáles son las demandas que se hacen justo el día de mañana, cuáles sí se admiten, se toman como propias para justo el próximo ejercicio de gobierno, ¿no? Mira, yo creo que no pase, bueno, como un mero proceso de toma y ya no me voy, se acabó. Es que es un que tenga simbolismo. materia, pues. Es un simbolismo que tiene mensaje político, por supuesto, pero el gobierno como tal, yo separaría para explicarlo, el gobierno como tal toma posición en el primer minuto del día, el gobierno. Pero como el presidente en México es jefe de Estado y jefe de gobierno, la jefatura de Estado, con la banda presidencial, el simbolismo de rendir protesta, ese va a ocurrir hasta las 11 de la mañana. Ahora bien, efectivamente, Andrés no puede llegar en posición de jefe de Estado. Sí a la ceremonia, digamos, de cambio de estafeta, que en la formalidad ocurrió en el primer minuto del día, porque así lo dice la ley. Lo otro es un formalismo importante, no solamente para medir lo que va a decir la presidenta de México, sino también para ver cuál es el posicionamiento que antes en las ceremonias de anteriores a Salinas la oposición no fijaba postura. En parte por eso tenían que salir a protestar, porque no tenían el derecho dentro de la orden del día de la sesión solemne de manifestarse, de fijar postura. Eso es relativamente nuevo, que las bancadas de oposición tienen el derecho de hablar y de fijar postura también y de decir lo que piensan antes. Y yo creo que sería interesante mañana escuchar a esa oposición, y tú dices cuál, yo también me pregunto lo mismo, ¿qué es lo que va a decir? ¿Civilizado, rijoso, perrucho o amistoso? ¿Qué es lo que va a decir esa oposición mañana? ¿no? Hay que escucharla y, como dice Trini, tomar nota, pero a ver un escenario hipotético. Sea más zafarrancho porque no faltarán 10 o 12 de la oposición que quieran decirle al presidente saliente sus cosas, las que ellos traigan de su corazón a decir, o de parte de sus distritos. Sus rencores. Y yo creo que si eso sucede, es una buena oportunidad para ella para fijar la nueva política. Después de eso, cuando se ponga la banda presidencial y que dé un mensaje, ese mensaje luego de exabruptos, creo que será la oportunidad para ella para que subas 3, 4 o 5 o 10 peldaños y fije su postura, no solo frente a los rijosos, frente al presidente saliente, frente a quienes están esperando grandes cosas de ella. Porque aparte ella como jefe de Estado, lo que se esperaría es que dé un discurso para todas y todas, no que llegue y se ponga la bandera de su, su movimiento. Ese ¿no? es el reto que se le podría presentar. Bueno, pues hay que estar pendiente como cuando yo era niña y mi padre me decía, te tienes que sentar en la sala a ver porque hoy el nuevo presidente le van a poner la banda. Yo no sé qué escuché o qué vi, pero eran unas horas tremendas, enormes, pero era parte de la cultura, aburridísimas, sí, pero era parte de la cultura cívica que teníamos, claro, las y los mexicanos. Claro. Yo sí tengo ganas de escuchar el día de mañana, aunque tú no me creas, ¿no? Pero sí tengo la esperanza. Y estás obligada. Y estoy obligada, aparte, por supuesto, pero también porque es una mujer y eso me hace sentir a lo mejor que mi corazón dice, bueno, ojalá y por fin tengamos justo un gobierno con una perspectiva de género que necesitamos todas y todos. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos. Y te veremos ya con los comentarios, por supuesto. A gusto. Tenía que contar buenas noches y el mensaje es, lo que veremos mañana tiene que ver con todos, no es un asunto de unos cuantos. Pongamos atención, tomemos nota y démosle seguimiento. Así es, Gabriel Torres. Yo creo que cuando decimos que es un acto republicano, quiere decir, entre otras cosas, que nos incumbe a todos, que tiene que ver con la res pública, la cosa pública, lo que es de todos, y sería muy interesante que madres de familia, padres, jóvenes, estudiantes, trabajadores, emprendedores, pongan atención en ese acto que va a ocurrir mañana, que solo es una vez cada 6 años. Véalo a través de las noticias N+. Le esperamos. Que tenga buena noche.